buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Damos gracias a Dios por un tiempo de bendición, por un día que nos da para estar aquí reunidos en su nombre, para poder en esta hora darle a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, para poder bendecir su nombre en esta hora. Hoy es el día que Dios nos regaló y su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Entonces, ese es el día que Dios hizo y como dice su palabra, en Él nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Hoy una vez más estamos con Nidia y una vez más aquí para bendecirnos con una palabra, para seguir en esta palabra de bendición que Dios ha puesto en el corazón de Nidia. Nidia, buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Y pues espero que todos estén dispuestos con el corazón y su mente a escuchar y a entender la palabra. Amén. Porque además de que estos tiempos son como esos tiempos de refrigerio para nuestras vidas, amén. Amén. Esa palabra siempre, la palabra de Dios siempre traerá refrigerio, traerá a nuestras vidas una dirección, siempre nos hablará de alguna manera, siempre nos direccionará de alguna manera. Y pues aparte de eso, pues cuando uno siente que viene respuesta de parte de Dios o una respuesta a una necesidad, uno siente ese refrigerio, amén. Esa paz. Sí, amén. Como esa tranquilidad que uno a veces busca, en las desesperaciones uno llega en medio de esa palabra, pues Dios le da a uno tranquilidad. Amén. Entonces hoy estamos aquí para eso, para llevar una palabra de bendición a sus vidas, que esperamos que sea de mucha bendición, que usted disponga su corazón para que Dios hable en esta tarde. Y hoy vamos a orar, vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que a través de su Espíritu Santo Él sea actuando con esta su palabra, esa palabra de vida que Él trae para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón para orar. Padre, damos gracias a ti por un día más de vida. Damos gracias, Padre mío, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, por tanto amor y tanta misericordia. Gracias porque siempre tienes una palabra de bendición para nuestras vidas, porque siempre estás hablando a nuestras vidas, estás hablando de esa verdad, de esa salvación que tú tienes para nosotros, Señor. Y gracias porque no nos dejas huérfanos, porque tu palabra dice que tú siempre estarías con nosotros hasta el fin. Y por eso hoy te damos muchas gracias, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús hablarás de una manera especial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tanto amor. Y allí donde tú estás, dígale: Señor, permite que nada me distraiga, que nada, Señor, venga a mi vida, que nada me distraiga de esta palabra, sino que esta palabra llegue a mi corazón. Y por eso quiero que usted diga conmigo: Señor, que todo pensamiento mío se ha llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Y dígale: Señor, que toda distracción que quiera venir en esta hora, que en el nombre de Jesús se vaya, y que yo pueda, Señor, recibir esta palabra con mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Recuerde usted también que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae sobre la tierra, que riega la tierra y que no vuelve vacía. Amén. Entonces, eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Bueno, Nidia, como dice, sin más preámbulos, ¿cierto? Vamos a ir a esa palabra que usted hoy nos va a compartir. Bueno, hoy quiero compartirles a todos ustedes una palabra que pues nos lleva siempre a ese camino, a esa verdad. Y la palabra dice, el tema se llama ¿hacia dónde voy? Muchas veces nosotros nos preguntamos o pasamos por unas circunstancias, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Hace uno las cosas y no sabe qué rumbo tomar, o pasa por una circunstancia: Señor, ¿yo qué hago? O a veces no le preguntamos al Señor, sino que tomamos decisiones incorrectas o hacemos lo que queremos. Entonces esa es la palabra de hoy, ¿hacia dónde voy? Entonces aquí vamos a hablar del camino. Amén. ¿Sí? ¿Qué significa camino? Es una vía de tierra por donde nosotros transitamos, textualmente significado, es una jornada, es un viaje, es un recorrido que hacemos, es una dirección hacia donde nos dirigimos, hacia donde vamos a llegar. Aquí nos podemos referir esto, en el Antiguo Testamento nos habla que
Es una conexión que Dios tiene con las personas hay una conexión que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra y esa conexión es Jesús. Entonces hoy vamos a hablar de ese camino que es Jesús. Eh, Amén. Hay una palabra que dice que Jesús es el camino que nos lleva al Padre, a la vida eterna y a la salvación, porque a eso vino Jesús a esta tierra, a ayudarnos a cruzar ese camino que es para llegar a nuestro Padre. En Juan 14:6 dice, Dice Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. así es, Él es el camino, Él es el que nos lleva hacia el Padre. Él a eso vino aquí a cumplir ese propósito en la tierra con nosotros, de poder llegar a la salvación, de ser libres y de dejar el pecado a un lado. Amén. Eso es, Él Además es el que camino dice la palabra que Él es el camino, el verdadero camino es Él, ¿no? y la verdad. Si nosotros queremos encontrar el camino, tenemos que primeramente buscarlo a Él, porque Él es el camino que nos lleva a la salvación. Sí, hay una parte en la Biblia que dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y toda su justicia y lo demás será añadido. Amén. Entonces, Él es el camino, siempre tenemos que buscar ese camino para no desviarnos, porque muchas veces nosotros cuando no buscamos del Señor andamos como perdidos, como desubicados, hacemos las cosas a nuestra propia manera, no tenemos un rumbo fijo. O sea, tomamos decisiones a nuestra manera, pero nunca le consultamos a Dios. Y hoy es un tiempo para permitir y buscar del Señor para que podamos seguir ese camino. Amén. Y ese camino nos lleva como a esa libertad, a esa paz, a esa tranquilidad. Dice Mateo 7:13-14. Mateo 7:13-14 dice, entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sí, aquí estamos hablando de la palabra de Dios que nos dice que hay dos caminos, en el de la puerta estrecha y ancha, dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino. O sea, este es el camino donde nosotros vemos que no andamos en el camino correcto, sino en el camino equivocado, que nos lleva a la perdición, a tomar cosas, a hacer cosas innecesarias o no hacemos las cosas bien. Y muchos son los que entran por esa puerta. Todos pasamos por esa puerta, ¿sí? Porque todos andamos en un camino equivocado. Pero cuando tomas la decisión de buscar a Dios, tú vas a entrar por la puerta angosta, que es el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Entonces esta es una decisión que nosotros tenemos que tomar, decisión que cada uno toma en su vida si quiere seguir este camino o no. Hay dos caminos, tú eres el que eliges por qué camino cruzar. Amén. Esa parte de que entra por la puerta, dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. ¿Sí? Perdón, entrar por la puerta estrecha. Uno siempre quiere buscar como la comodidad, ¿no? Lo más fácil. Lo más fácil, lo que no me incomode. ¿Sí? Eso es lo más fácil, lo que no me incomoda. ¿Sí? Y esa parte que no me incomoda es la que está hablando aquí, que dice que es la que nos lleva a la perdición. Y así, por eso es que mucha gente, dice la palabra de Dios, que solo los valientes heredarán el reino de los cielos, porque es que es muy difícil nosotros humanamente que nos amonesten, no nos gustan que nos incomoden, sobre todo cuando las cosas del mundo pues son tan atractivas y todo el mundo quiere correr por ahí y es tan difícil decir a veces a las personas no, o a veces negarse a seguir ese camino, Sí, porque es más fácil, es más cómodo, no nos incomoda, no nos incomodamos, no tenemos que negarnos, sí, porque esa es como lo que la carne ama, y eso es en lo que el mundo está, y todo el mundo dice esta es la dirección y esto es lo más fácil, y por eso lo es... que les gusta, lo que no sé. Sí, y entonces lo que decía Nidia, ¿no? Por eso es tan difícil de pronto detenernos a mirar y decir yo voy a ir por la puerta estrecha. O sea, nosotros en la vida
Miren, en la vida nosotros se nos hace difícil tomar decisiones. Y decisiones claras en la vida, porque a veces no nos queremos, sacamos tiempo para todo, pero no para lo importante, que son las cosas de Dios. De Dios. Sacamos tiempo para todo, pero no sacamos tiempo para leer la palabra, para ordenar nuestras vidas, porque es que en muchas cosas la gente quiere andar en el desorden de la vida, pero todo el mundo anda así, todo el mundo camina así, pues ¿cuál es el problema? Que yo vivo así y no me voy a incomodar por organizarla. Entonces no queremos entrar por la puerta estrecha, que esa es la que nos incomoda a la carne, ¿no? A la carne, sí, eso sí es verdad. A veces, o sea, se siente uno, o sea, se siente como la alegría, como, o sea, todo en las cosas del mundo son, es algo descomplicado. Pero a veces cuando uno escoge el camino del Señor, Él nos ayuda, nos corrige, nos orienta hacia dónde debemos estar, por dónde debemos ir. O sea, podemos hacer las cosas, pero siempre vamos a tener una orientación y una ayuda de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. Aquí vemos que Jesús nos muestra el camino que en sus tiempos que vino acá, todo el camino que Él ha vivido acá para demostrarnos y salvarnos. Él hizo muchas cosas. Él, por medio de la palabra de Dios, encontramos todo lo que Él hizo, el sacrificio, cuando entregó su vida por nosotros. Aquí es donde damos cuenta que Dios ha hecho muchas cosas para salvarnos. Dice Hebreos 17. Hebreos 17 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así es, o sea, aquí hablamos de un rollo que quiere decir es la Biblia, la palabra de Dios, ese es el libro. Aquí en el libro encontramos muchas cosas que el Señor ha hecho y donde dice, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad de su Padre. Amén. Para que nosotros reconozcamos el sacrificio que hizo, como decía yo ahorita, el sacrificio que hizo Él por nosotros para salvarnos del pecado. Todo eso nosotros lo vamos a leer, lo encontrar por medio de su palabra en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos todo lo que Jesús hizo desde su infancia hasta el tiempo de su muerte, todo lo que Él hizo para que nosotros fuéramos libres y salvos por el pecado. Además de que dice aquí, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, todo lo que Él hizo ya era algo que estaba escrito para beneficio nuestro. Imagínense, y por eso Él es el camino, el verdadero camino es Él. El verdadero camino no es como mucha gente está buscando otras cosas. La gente busca y está buscando la salvación, la sanidad, la liberación, la está buscando en otras cosas, la está buscando en otros dioses, la está buscando, y la palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que es a través de Él únicamente. Así como es, y la única decisión la tomamos, como decíamos ahorita, nosotros somos los que tomamos la única decisión para seguir ese camino. Entonces ya que cada uno sabe qué camino tomar, o sea, aquí nosotros por medio de su palabra conocemos ese camino y es algo muy bonito. Son muy pocos las personas que escogen el camino correcto, porque no es fácil. Todos no quieren, o sea, como someterse, no, como dice, no, eso es tan... Sí, de que de hecho la palabra de Dios dice, someteos a Dios. Sometimiento a Dios. Y cuando yo me someto a Dios, pues quiere decir que estoy en la voluntad de Dios. Cuando yo me someto a Dios, quiere decir que estoy en el camino verdadero. Además, también vemos aquí que cuando tú coges ese camino vas a tener un cambio total en tu vida. Vas a dejar cosas que hacías antes y vas a dar un nuevo paso a tu vida, dejar todo atrás y comenzar una vida nueva. Amén. En Cristo Jesús. Amén. También la palabra lo dice. Lo que pasa es que la palabra dice que en Cristo todas las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. Todo lo viejo tiene que quedar atrás y tiene que haber todo lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Lo que le agrada a Dios. Y esos son los pasos, dice el camino que nosotros empezamos a caminar con Cristo, como le agrada a Él y de la manera que le agrada a Él,
es que yo tengo que empezar a caminar en ese Es, propósito. así es. Y esto pues es un ejemplo, o sea, lo que Jesús hizo es lo que decía, es para que nosotros también sigamos en ese camino, un camino de obediencia, de trabajo, dedicación, porque eso fue lo que hizo Jesús, es un ejemplo que nosotros debemos seguir también. No es fácil el camino, pero tampoco es difícil. Ok. Amén. En primera de Pedro 4, 1, 2 dice, Dice en primera de Pedro 4, 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. sí, aquí vemos que lo que decíamos que Dios aquí hizo la voluntad en la tierra y Él vino a vivir como nosotros vivíamos en carne propia, ¿sí? Entonces aquí vemos que Él hizo vivió, Él dice, también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en carne terminó con el pecado para no vivir en tiempo que resta en carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, Él vino a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, para que nosotros reconociéramos todos nuestros errores y nuestros pecados. Él vino a hacer su voluntad aquí. Amén. Además de que él dice que, o sea, él vino, vivió como decía Nidia, como uno de nosotros, pero la diferencia fue que él no pecó. Por eso dice que él vino y padeció como nosotros en esta carne. O sea, él vivió esta humanidad tal cual cada uno de nosotros, pero que nosotros no éramos capaces de lo que él hizo, ¿no? Dice, terminó con el pecado. ¿Por qué terminó con el pecado? Porque es que él no pecó, ¿sí? Entonces él vino porque si él hubiese pecado no hubiera podido hacer la obra salvadora en nuestras vidas. Y por eso él vino a hacer la voluntad del Padre, de salvarnos. Y para salvarnos era necesario que pues él estuviera en esta carne, pero se pusiera como uno de nosotros, pero no pecara. Sin pecar, es así. Por eso él es el camino realmente. Mediante esto, pues cuando Dios hizo su camino, dio su vida por nosotros, Él nos liberó del pecado, nos liberó de todo lo que de todas esas cargas que nosotros llevamos aquí en la tierra. Todas las personas que pasaron aquí vivían muchas cosas, vivían una vida muy pecaminosa, y cuando Dios realmente hizo, porque Él sufrió en la cruz, fue humillado, pisoteado, eso no fue tan fácil. Eso fue muy duro. Entonces aquí nosotros vemos que Dios dio su vida por nosotros y dio esa libertad para buscar nosotros la salvación cuando nosotros lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén, así es, sí. Nosotros tenemos que caminar por fe y en obediencia. Cuando nosotros seguimos el camino del Señor, caminamos por fe, tenemos que creer en Él, ser obedientes a su palabra, a sus enseñanzas, y dejar las cosas atrás que hemos hecho para vivir una nueva vida en Cristo Jesús y creer en Él y tener fe. Aquí Dios habla a nuestros corazones, Él quiere que nosotros busquemos de su presencia y lo busquemos y lo anhelemos. ¿Qué hacer para no perder el camino? Nosotros perdemos el camino sin darnos cuenta, porque pues hacemos cosas que podemos equivocarnos, podemos tomar rumbos diferentes, a veces tomamos decisiones incorrectas en nuestras vidas que nos arrepentimos y no sabemos qué hacer, o seguimos igual. Pero a veces cuando nosotros estamos con el Señor, nosotros vamos en oración y pedimos orientación de Él, que nos ayude a hacer qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo. Yo creo que muchas veces nosotros perdemos el camino porque no le conocemos. 2, porque nos falta oración también. Y a veces también, o sea, el no creer, el tener esa falta de fe en Él nos hace perder el camino, pero también a veces porque no sabemos esperar. ¿Cierto, Nidia? O sea, a veces nosotros como que nos impacientamos
y como que no sabemos esperar y queremos la respuesta de Ya. Dios ya, y entonces cuando nosotros queremos la respuesta de Dios ya y que como que no viene ya, nos impacientamos y soltamos. Y entonces, ¿qué Soltamos. hacemos? Perdemos el camino, Dejamos. perdemos el rumbo, nos distraemos, o muchas Ya no veces, queremos seguir. exacto, o muchas veces por los afanes de esta vida, o porque nos enamoramos de las cosas de afuera, porque nos empezamos a mirar lo que está Como dice la afuera. tentación. Lo que leíamos ahora más antes, el camino más fácil, queremos saltarnos como los tiempos, ¿no? Sí, a veces porque, pues no es como dice, no buscamos la respuesta ya, queremos ya, entonces ya me cansé, ya no quiero seguir más, ya me vuelvo atrás otra vez, pero a veces uno se devuelve atrás y las cosas son mucho peores o no es lo mismo, ya no está usted, ya está uno intranquilo otra vez con esa desesperación, vuelve otra vez a esa carga o esas cosas que vivía antes y aún más. Y a veces nosotros como que dejamos la oración, nos apartamos un poco, ya no empezamos como a cargar con todo y como que ya no le entregamos esas cargas al Señor, y por eso es que las cosas empiezan a salir como mal en nuestras vidas, ¿sí? Vivimos en el afán, Vivimos en el afán y en en el el afán, en corre-corre. corre-corre, porque todo, sé que uno ahorita está pasando por circunstancias muy difíciles y uno lo que primero hace es el solución dinero para poder pagar lo que uno necesite, pero y va dejando, viviendo uno eso, va dejando uno al lado del Señor y muchos hemos pasado por eso. Hay tiempos que uno pasa por esas dificultades de que, primero y haga aquí, corra allá y bueno, ¿y el Señor qué? Muchos hemos pasado por esas circunstancias de que Nos hemos olvidamos. dejado al Señor a un lado y es muy difícil. No, yo sé que no es fácil, pero Y ha cuando ya sido... estamos bien lejos y como que ya no encontramos rumbo, entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Y otra vez, Señor, ¿qué hago? Sí, ¿y ahora qué? Ayúdame otra vez. Sí, Entonces otra vez, pues muchos pueden decidir volver a retomar, a seguir con con el Señor y otros pues quieren seguir así en el afán y corre, corre. Pero a veces debemos de buscar como que esa pauta, como que pensar las cosas, como bueno, Señor, ¿qué hago? Entonces como que seguir, buscar de su presencia, busque más que todo en oración, porque a veces nosotros dejamos la oración a y lo importante aquí también que a veces digo, dejamos de leer su palabra. sí, total. Porque, y lo digo porque uno pasa por eso, no vamos a decir uno que uno es perfecto porque uno ha pasado por esas circunstancias y uno lo reconoce. Señor, yo estoy fallando, Señor, ayúdame a no seguir así estancada o estancado, porque A a veces retomar. nos estancamos en eso y llegamos a la desesperación. Pero entonces, como digo, una pauta y bueno, Señor, ayúdame a volverme a levantarme, a volver a buscar de tu presencia, a buscarte en oración, A leer buscar la tu guía. palabra, porque es que, como dice uno del corre-coreja, de leer la palabra, no ora, no lo busca en alabanza. Entonces, Ok. es tiempo de, yo sé que muchos hemos pasado por esto y yo creo que es como que hora de retomar otra vez, como nos decía el Señor, levántese nuevamente. Yo sé que el Señor ha estado muy dolido con nosotros. Entonces hoy es tiempo de como levantarnos, volver a empezar, aquí no tomar nuevas fuerzas y decir aquí estoy Señor nuevamente para buscar de tu presencia. Ajá, porque el Señor decía, se han vuelto perezosos, nos hemos vuelto perezosos para leer, para buscar la palabra, ya no queremos congregarnos, hay más, se importan más otras cosas que venir a buscar de su La palabra, de presencia, alimentarnos. Bueno, sí. A ver, a veces cuando nosotros confiamos, dice, confiando en ti mismo te llevan a la perdición. A veces nosotros de verdad confiamos en nuestras fuerzas, fuerzas, o en nos lo que apoyamos en nuestra nosotras, propia sabiduría. las cosas que nosotros hacemos, que no decimos, no, no necesitamos más. Y ya, listo, y seguimos, pero a veces eso nos lleva a la perdición, y así es, porque tomamos decisiones equivocadas, porque a veces del corre-corre por el afán de una cosa, entonces lo hace y ya y va y lo que está haciendo uno está mal, y después ahí sí viene el arrepentimiento. A veces, Vienen los ay. sí, el arrepentimiento, entonces hace uno cosas que de verdad, cuando estamos con Dios, ese arrepentimiento ya es reconocer que hemos fallado, que nuevamente no levantamos, pero cuando estamos sin Él, pues nosotros no vamos a ni arrepentirnos ni hacer nada, sino seguimos igual.
Pero cuando estamos con Dios ya sabemos que tenemos que arrepentirnos, doblar rodilla y volvernos a levantar. Amén. Dice Proverbios 3, 5, 7, Proverbios 3, del 5 al del 7. 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así es, tenemos que buscar confiar en el Señor, porque a veces nosotros no confiamos en Él y no queremos Él. Tenemos que apoyarnos en el Señor, buscar su presencia, porque Él siempre va a estar con nosotros en todo momento, así nosotros desfallezcamos, Él nunca nos va a dejar. A veces cuando nos apoyamos de nuestra propia prudencia, pues nosotros cometemos errores. Entonces tenemos que reconocer al Señor que Él siempre va a estar en donde nosotros vayamos. A donde quiera que tú vayas, el Señor va a estar. Él siempre te va a ayudar, siempre te va a apoyar, Él nunca te va a dejar solo. Aunque nosotros siempre pensemos que es que estamos solos, el Señor me abandonó, el Señor me dejó, no, Él nunca nos va a dejar. No, y lo que pasa es que la palabra de Dios dice, aunque padre y madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Amén, así es. Entonces Él siempre va a estar ahí con nosotros. El problema no es que Él se aparte de nosotros, el problema es que nosotros nos alejamos de Él. Así es. Sí, ya no queremos más. Eso es como el hijo cuando va creciendo, ¿no? Los hijos pequeños dependen de la mamá para ir para allí, para ir para allá, para tomar alguna decisión dependen de los papás o de la mamá o del papá. Pero cuando ya van creciendo ya empiezan en un momento a decir, no, es que yo ya puedo solo, yo ya no te necesito. Sí. Sí, empiezan a tomar ese tipo de acciones y ya empiezan y así somos nosotros, ¿no? Ya de pronto cuando nos sentimos como muy confiados, como que decimos, ay Señor, yo ya puedo sola, y ya empezamos a hacer las cosas mal. Sí, sin la voluntad de Él. Dice aquí, el camino recto para el hombre es malo para Dios. A veces ese camino que nosotros, como estábamos hablando del camino incorrecto, no es que es el camino que no debemos de tomar. Para Dios eso es malo. O sea, a veces nosotros, sin Dios las cosas que estamos haciendo no las hacemos bien. O sea, cometemos muchos errores. Entonces aquí es el tiempo de que reconocer de que nosotros hemos cometido errores, cambiar y pedir la orientación del Señor. Dice Proverbios 16, 25. Proverbios 16, 25. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sí, aquí vemos que el camino derecho del hombre es el que nos lleva no tanto a la muerte natural, física, sino una muerte espiritual. Y así hay muchos que hemos pasado por ese, nos dejamos apagar. Cuando tú dejas de buscar de Dios, de leer la palabra, hay un momento en que uno se apaga. Entonces ahí es donde se muere, es la muerte espiritual. Ya tú no vas a estar con el Espíritu Santo, ya tú no vas a sentir ese gozo, esa paz, esa voz, esa guía. Sí, ya no vas a escuchar la presencia del Señor, sino te opacas ya. Y eso pasa. Sí. Muchas veces. O sea, nos dejamos como que nos dejamos encantar tanto por algo del mundo, por algo que nos sedujo, por los afanes de este mundo. Ya no hay tiempo para ir a la congregación, ya no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para nada de las cosas, para congregarnos, ya no hay tiempo para la lectura, ya no hay tiempo para la oración. Entonces empezamos a alejarnos y como dice, hay caminos que al hombre le parecen, correcto, ¿cierto?, pero su final es camino de perdición. Entonces uno dice, mira, ¿por qué no buscas de Dios? Y no, pues yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo para qué, yo no necesito, yo estoy bien. Vaya usted, que usted sí necesita. Eso sí es así. Pero en realidad está mal, porque uno cuando está alejado de Dios, la palabra de Dios dice, alejados de Él nada podemos hacer. Y eso es una gran mentira, que yo puedo estar haciendo las cosas alejado de Dios y que me están yendo bien. No. Su camino puede ser que está yendo a la perdición. Sí, eso sí es. Y con Dios pues todo es fácil. Lo que pasa es que a veces, como dice, uno se deja llevar de las circunstancias de la vida y no toma las decisiones correctas. Prevenir nuestro camino nos lleva a la muerte. Otra manera de perder nuestro camino es tomar las malas decisiones. A veces de verdad nosotros tomamos malas decisiones en nuestra vida porque para nosotros es correcto, porque para nosotros está bien, pero a veces son decisiones que nos llevan
a la perdición, a cometer errores. Y eso tiene que ver con la necedad, ¿no? A veces somos necios, o sea, no queremos escuchar, somos tercos y no, pues yo lo voy a hacer y pues ¿cuál es el problema? Yo sé que No pasa nada. no pasa nada, me va a ir bien, pero alguien le está diciendo, no, mira, por ahí no coge, no, pero yo quiero ir, punto. Y no, y va uno y hasta aquí dice, no, si yo por qué no lo escuché. No, Porque a igual, veces sí. llega uno y si uno y uno a veces se da cuenta de los errores y yo sí, yo por qué no hice caso. No, y hay gente que en el corazón sabe que está haciendo algo malo, pero dice estas palabras, pero yo lo quiero hacer. Y así. ¿Mm? O sea, igual lo quiere hacer. Sí. Eh, Proverbios 10:9 dice, Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. así es, cuando nosotros andamos en integridad, en ese camino correcto, pues vamos a vivir confiados, pero cuando nosotros andamos en esos caminos, vamos a tener, vamos a estar como Afligidos. afligidos y no nos vamos a sentir bien. Entonces ahí vamos a tener un tiempo de que nos vamos a quebrantar, pues cuando conocemos del Señor vamos a llegar a un momento, bueno Señor, aquí estoy, me arrepiento, necesito un cambio. Entonces eso es lo que busca esta palabra, de que nos ayuda a entender, de buscar el perdón, de ese arrepentimiento de los errores que hemos cometido y volver a tomar, como decía, volvernos a levantar. Hay una manera en que nosotros podemos desde pequeños instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Desde pequeños nosotros debemos instruir a nuestros hijos en el camino, dice Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños para que cuando, como dice, para que cuando ellos lleguen a viejos no se aparten del Señor. O sea, para que cuando ellos desde pequeños vayan creciendo con el conocimiento del Señor, de hacer las cosas conforme a la voluntad de Él, de que cuando corrijan o se equivoquen, sí, ellos, el Señor me enseñó esto, el Señor me dice que no haga esto. Pero a veces cuando uno no se instruye desde pequeño, pues ahí es donde comienza uno a cometer tantos errores, a vivir la vida sin Cristo. Amén. Entonces es un tiempo en que nosotros debemos instruir a nuestros hijos en ese camino para que sigan un camino de bien y no de perdición, porque en estos tiempos hay muchos niños que se pierden, muchos jóvenes que están haciendo cosas que destruyen en sus vidas por falta de Por amor. eso la importancia de poder encaminar al niño desde pequeño, enseñarle la verdad que es Cristo, enseñarles a ellos que realmente puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe, que como dice la palabra, puede faltarle el papá, la mamá, el tío, el hermano, pero que Jesús jamás les va a faltar en sus vidas. Enseñarlos a depender de Cristo, enseñarlos a conocerle a Cristo como su Señor y su Salvador, como su ayudador, como su guía, como el todo de sus vidas, para que tengan su confianza en Él, para que de aquí a mañana cuando ellos estén de pronto, uno no sabe, solitos o por la vida, ellos recuerden y digan, ah, no, hay alguien que está conmigo, yo no estoy solo. Y que también esto me ayuda a tomar, como dice la palabra, el camino bueno y el camino malo. Entonces, desde pequeños es bueno instruirlos. Amén. Dice Isaías 55:7 al 9. Isaías 55:7 al 9 dice, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es, cuando nosotros vamos por ejemplo, andamos en el camino del Señor, cuando nosotros andamos con los pensamientos del Señor,
Tranquila. Cuando nosotros, o sea, andamos en nuestros propios pensamientos, pues no vamos a actuar bien. Aquí dice que nosotros nos tenemos que volver a Jehová, o sea, conocer a Jehová, estar en su camino, andar en Amén. las cosas correctas, porque Él tiene mucha misericordia con nosotros, para andar en los caminos correctos, porque los pensamientos de Él son más altos que los nosotros, o sea, Ujú. pueda que nosotros hagamos las cosas, pero Él sabe, o sea, la sabiduría de Él es grande y Él es el que nos ayuda a andar por ese camino de hacer las cosas bien. Por eso, mediante la oración, nosotros podemos buscarlo a Él y pedirle ayuda. Amén. Además de que esto siempre me recuerda que dice que nuestros pensamientos son Pensamientos de bien. más, los de Él son más altos, ¿no? Y yo siempre digo, pues, ¿por qué los de Dios son más altos que los nuestros? Porque a ver, para Dios mi pensamiento es limitado. ¿Mm? Lo que yo pienso para Dios es Importante. como una migaja de pan, diría yo, ¿no? Porque pues, imagínense, Él es el dueño del oro y la plata, todo lo creó, todo es de Él. O sea, entonces, ¿cuáles son los planes para mi vida? Del mismo tamaño, de lo que Él es y me formó. Pero eso mi pensamiento humano no alcanzaría a entenderlo, mi pensamiento humano no llegaría hasta allá porque mi pensamiento humano es limitado a este hombre natural. Entonces, por eso dice que los pensamientos de Él son más altos. Por eso nosotros tenemos que aprender como a soltarnos en el Señor y a dejar que Él guíe nuestro camino. Porque si nosotros dejamos que Él guíe nuestro camino, no tenemos que tener temor porque a veces podemos ver, uy, eso es demasiado grande para mí. No, pero es que eso es lo que el Señor diseñó Lo que para quiere mí para y si Él lo nosotros. diseñó, Él me tiene preparada para cómo lo voy a administrar, cómo lo voy a hacer, pero definitivamente es con el Señor. Hay una parte que dice, o sea, nosotros hacemos nuestros propios planes, pero el Señor tiene planes para nosotros. Amén, sí, Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que nosotros a veces vivimos de las cosas que nosotros queremos vivir y no buscamos realmente de lo que el Señor nos quiere dar, porque Él tiene amén. muchas cosas grandes para nosotros, pero nosotros no permitimos recibir esas Ujú. bendiciones o lo que el Señor nos quiera dar. Por nuestra misma mentalidad de hacer, primero, creemos que nosotros, a veces creemos, como no conocemos a Dios, creemos que nosotros sabemos más que Él, ¿no? Esa es como la ignorancia más grande que tenemos. Y la segunda es porque a veces como que nuestra limitación no da para creerle a Dios lo que Dios tiene para Así nuestras es. vidas. O sea, entonces son dos extremos que de cualquiera de los dos no deja que actuemos en el propósito de Dios. Así es. Tenemos que creer y tener fe en Él, de que Él, como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Amén. tenemos que poner todas nuestras fuerzas, toda nuestra voluntad en el Señor para recibir esas bendiciones, para ser obedientes, para seguir ese camino que debemos de seguir y no seguir en esos caminos en que vamos equivocados, sino realmente, Señor, ayúdanos a levantarnos nuevamente. Amén. Bueno, entonces esta era la palabra que yo quería traer hoy para compartir con ustedes, que busquemos el camino del Señor y sigamos en Él, no desfallezcamos, sigamos construyendo ese camino de bien y no de mal. Y Amén. aquellos que no han seguido este camino, pues invitamos a que busquen de Dios, de que busquen de su presencia Amén. y llenen sus vidas de Él. Amén. Así de que recordemos que la palabra del Señor siempre dice que sus caminos serán más altos que los nuestros. Y recordemos siempre que en el pensamiento de Dios hay un propósito mayor que el que puede estar trazado en nuestras propias vidas, ¿sí? Yo puedo decir en mi vida, yo quiero alcanzar esto, pero en el pensamiento de Dios, eso que yo quiero alcanzar puede ser nada para Él, ¿sí? Entonces Él dice, ah, bueno, pero yo le digo, no, eso es que hasta aquí quiero y esto es lo que yo quiero y me parece Ya, demasiado. Y ya, no, no, Señor, ayúdame. O sea, como pedirle hoy a Dios, Nidia, porque yo sé que hay muchas personas que de pronto nos escuchan, que de pronto están allí conectadas, que están diciendo, yo me siento estancado, eh, cambié de rumbo, no he encontrado el camino correcto, no he entendido cómo conocer a Dios, no he entendido que
que como dice la escritura, Él es el camino, la verdad y la vida. No sé cómo meterme en ese, dejarme llevar por ese pensamiento de Dios, ¿verdad? Y yo aquí quisiera darles un ejemplo bien hermoso que me hace acordar, o sea, como que me pone en ese contexto. Y es que recuerdo que una vez dijo un hombre que iban en un ascensor y llevaban un niño, ¿no? Entonces el niño dijo, el niño iba ahí, el ascensor iba lleno y el niño pues iba abajo y dijo, ay no, esto aquí, alce mi papá porque es que aquí esto se ve muy feo. Entonces cuando el papá lo hizo dijo, ahora se ve diferente. Claro, cuando el niño estaba abajo, ¿qué es lo que veía? Solo pies, ¿cierto? Pero cuando él lo alzó, entonces ya él vio de una manera diferente. Totalmente diferente. ¿Cierto? Sí. Nosotros a veces estamos ahí, en esa parte, y ahí nos queremos quedar, ¿cierto? Y vemos todo feo, pero no entendemos que necesitamos es que como que nosotros levantar, dejar que el Padre nos alce para que podamos introducir nosotros como esta mente humana en esa, digámoslo así, como en esa visión atmosférica de lo que son las cosas de Dios. Y cuando podamos nosotros ver, decir, no, pues es que esto sí se ve diferente. Totalmente diferente. Claro, porque aquí nosotros de pronto vemos todas las cosas diferentes y a veces lo vemos como caos, ¿no? Y sobre todo en este tiempo que es tan complicado. Entonces ahí es cuando, como decía Nidia, comenzando esta enseñanza, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cierto? Sí, ahora, pues buscar, ahora qué, pues decisión de buscar al Señor realmente, porque a veces nos dejamos de llevar de las cosas y como que nos opacamos, pero Dios hoy nos está diciendo, aquí estoy, búscame. Hay una respuesta. Y Él se deja encontrar desde que tú dispongas de tu corazón, de tu decisión en buscar a Él, Él va a estar ahí. Amén, amén. Bueno, mire, qué bonita esta palabra, Nidia. Pues bueno, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por esta palabra que Dios hoy ha puesto en su corazón y que la palabra de Dios dice, el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé, ¿cierto? Pero es necesario que nos volvamos a Él, que nos acerquemos a Él, que si usted ha perdido el rumbo, el camino, la dirección correcta, que si necesitas dirección de Dios, te acerques a Dios, que si sientes que todo está hecho un caos, acércate a Dios, que en Dios no hay caos, ¿sí? Él nos guiará, nos dará pues la sabiduría y nos dará el entendimiento por donde debemos de andar, dice la palabra. Que dice por allí hay un salmo que dice que Él fijó sobre nosotros sus ojos y que nos enseñaría el camino por donde deberíamos de andar, amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos, y si caminamos ese camino, Él lo conoce todo, con seguridad vamos a ir a la fija. Amén. Amén. Entonces quisiera que Nidia nos ayudaras a orar por esas personas que de pronto nos escuchan, que bueno, no sé, como Dios te guíe y ponga en tu corazón por la necesidad que estemos pasando en este tiempo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, que seas tú, Señor, tomando nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos, Padre de los cielos, que seas tú, Señor, el que nos guíe por este camino, Señor, por aquellas personas, Padre de los cielos, que están en estos caminos, Señor, de perdición, Padre de los cielos, levántalos, Señor, y dale nuevas fuerzas, Señor, por aquellas personas que quieren buscar de tu presencia, Señor, ayúdalos, Señor, y levántalos, Señor, dale nuevas fuerzas, Señor, Padre de los cielos, que seas tú disponiendo estos corazones, Señor, estas personas, Señor, que están aquí escuchando de tu palabra, Señor, Padre de los cielos, dale nuevas fuerzas, Señor, nuevas vidas, Señor, que sean tú, Señor, tomando este momento, Señor, para que seas tú obrando en ellos, Señor, Padre de los cielos. Aquellas personas, Señor, que se encuentran decaídas, Señor, que han dejado el camino tuyo, Señor, que tomen nuevas fuerzas, Señor, que seas tú, Señor, obrando en ellos, Señor, perdónanos, Señor, por aquellos errores que hemos cometido, Señor, porque sé que aquellos que han dejado a un lado tu vida, Señor, tu camino, Señor, seas tú levantándolos, Padre de los cielos, seas tú
llevándolos, Señor, por ese camino correcto, Señor. Ayúdanos, Señor, a conseguir ese amor nuevamente, Señor, a buscar de tu presencia, Señor, que te busquemos en oración, Señor, por medio de tu palabra, Señor, Padre de los cielos, que seas tú, Señor, llevando esos pensamientos cautivos a una libertad, Señor, Padre de los cielos. Que seas tú, Señor, el que obre en ellos, Padre Celestial. Levántanos, Señor, levanta a aquellos enfermos, Señor, aquellas personas que necesitan de ti, Señor, seas tú obrando en ellos, Padre amado. Nuevas fuerzas, Señor, tú les darás, Señor. Declaramos liberación, Señor, sanidad en sus vidas, Padre. Perdona, Señor, y libera, Señor, a aquellos que están cautivos, Padre de los cielos. Que todo aquello se haga conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido una palabra de bendición y yo sé que Dios ha estado hablando y ha estado hablando para que hoy retomemos y volvamos a encontrar como el camino y como que nos volvamos a levantar y decir, bueno, si estaba caído, bueno, voy a retomar, voy a acercarme a Dios, voy a buscar su dirección, voy a buscar su voluntad y voy a orar para que Dios sea glorificándose en esta situación, en esta decisión que tengo que tomar, en cualquier situación que usted esté pasando, que vuelva otra vez en lo que quedó atrás, en lo que se estancó, lo vuelva a retomar para que obedezca a Dios en el plan, en el propósito que tiene para su vida. Amén. Amén. Bueno, Nidia, muchísimas gracias. Como siempre, una palabra de bendición para nuestras vidas, como siempre, ese refrigerio a nuestros corazones que trae la palabra de Dios. Y recuerde que mañana jueves a las 7 de la noche tenemos nuestra reunión de poder. Usted puede venir, se puede inscribir, nos puede visitar. Tenemos nuestra reunión presencial para que usted asista a la congregación. Amén. Entonces los esperamos el sábado a las 10 y el domingo a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana también nuestras reuniones presenciales. Que el Señor les continúe bendiciendo. Así es.